Wow, hoy continuamos con nuestra serie Proverbios. Hoy voy a darle un tema calmado. Proverbios es un libro muy diferente. Proverbios nos llama a estudiar, pensar y aprender la disciplina práctica de centrar todos nuestros pensamientos y acciones en Dios. Cuando los salmos nos muestran cómo entregarnos totalmente a Dios mediante la fe, los proverbios nos enseñan cómo, ya habiendo confiado en Dios, debemos vivir esa fe. ¿Pero qué es un proverbio? Un proverbio es un dicho poético breve, vívido y estimulante que transmite mucha verdad en pocas palabras. No son órdenes absolutas ni tampoco son promesas, y a menudo son parciales. Es decir, deben colocarse junto a otros proverbios que hablan sobre el mismo tema para obtener una idea completa. Los proverbios, plural, son observaciones acerca de cómo funciona la vida. Por lo tanto, el punto de un proverbio es llevarnos a relacionarnos correctamente con la realidad a través del pensamiento y de la reflexión continua. Tú imagínate que un proverbio es un gajo de una naranja. ¿Verdad que un gajo no es la naranja? ¿Verdad que la naranja es la suma de todos los gajos? Los proverbios nos dan una imagen completa y multidimensional de un tema en particular cuando los consideramos en forma conjunta, como una naranja. Porque te puedes dar cuenta que un proverbio lo que te dice sobre el mismo tema complementa lo que te dijo el otro. Por lo tanto, el significado de los proverbios se da de forma acumulativa. Ninguno te da una imagen completa. Por eso es muy raro que tú puedas sacar doctrinas de un proverbio, porque estás únicamente tomando un gajo de toda la naranja. Por ejemplo, el proverbio 29:19 que nos dice: no solo con palabras se disciplina a un sirviente, podrá entender las palabras, pero no hará caso. El proverbio 17:2 nos dice: el sirviente sabio gobernará sobre el hijo sin vergüenza de su amo y compartirá la herencia con los demás hijos. Hablan el mismo tema, pero dan diferentes posturas, diferentes conclusiones. Mientras el proverbio 29:19 no está hablando de todos los siervos o todos los empleados, únicamente está hablando de aquellos con una actitud áspera e indiferente. Es por eso que cuando tú y yo leemos diferentes posturas de los proverbios sobre un tema, podemos ver puntos de vista más amplios. Por eso podemos encontrar que hay proverbios que parece que se contradicen uno con otro, pero simplemente lo que están haciendo te está mostrando una cara más del cubo, para que tú y yo podamos ser más sabios. Es algo similar a lo que es la teología sistemática. La teología sistemática lo que te dice: tú agarras un tema, por ejemplo, santidad, y tú tienes que estudiar qué dice la Biblia a través de su inicio y fin sobre ese tema, para poder tener una idea de lo que realmente es la santidad. Pasa lo mismo con los proverbios. Los proverbios nos ayudan a ti y a mí a ser más sabios. Porque la sabiduría no es solo para grandes pensadores, es necesaria para la vida diaria. Y quiero contarte una anécdota que a mí me pasó hace mucho tiempo. Yo creo que tenía como 10 años, estaba en quinto de primaria. Y por alguna razón, ese día, yo creo que tuvo que haber sido un viernes.
fue la televisión a mi escuela. Y por alguna razón tocó que me entrevistaran a mí. Yo tenía un profesor que no terminó de dar el curso con nosotros. Lo cambiaron. Y el hijo de ese profesor era mi amigo. Entonces me preguntan, oye, ¿y qué tal aquí los profesores? Y yo empiezo a decir, pues bien mal, llegan tarde, no cumplen con nada. El papá de mi amigo. Yo no conté mentiras, pero te pregunto, ¿fue lo más sabio? ¿Verdad que no? A veces podemos tener la verdad, pero no la podemos manejar de la forma más sabia. Y creo que hay muchos confundimos la verdad con la necedad. La sabiduría con el derecho de hacer sentir mal a otros simplemente porque tú crees que tienes la verdad. Creemos muchas veces que tenemos la verdad sobre un punto y nos da derecho a hacer sentir mal a las personas que no la tienen. Como si Dios, lo digo a mí, si Dios viniera a cada rato a decirme cuáles son mis pecados, me está contando mentiras, ¿verdad que no? Pero Dios es tan sabio que no me trata así. Ahora, compréndeme, tenía 10 años. Ya no soy así, espero. Proverbios 1:7 nos dice, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. ¿Qué es la sabiduría? Proverbios 1:2. El propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Ser sabio no se trata simplemente de temas morales. No se trata simplemente de hacer lo correcto o lo incorrecto. No se trata de contar mentiras o decir la verdad. Va mucho más allá que eso. Como te digo, yo tenía la verdad. Tan era verdad, digo porque creo que fue un viernes, porque el lunes que llegué, ¿quién crees que estaba en la entrada de la escuela esperándome? La directora. Y me dijo, los trapos sucios se lavan en casa. No sé por qué se me vino esto, pero perdóname. Esposa, no te quejes de tu marido con quien no debes de quejarte. No andes quemando lo que tu marido es o no es o deja de ser. Los trapos sucios se lavan en casa. Puede ser verdad, no te da derecho a andar quemando la reputación del hombre o la mujer a la que en un altar le juraste fidelidad. Eso no es ser sabio. Cierro paréntesis. ¿Algunas veces has visto un ejemplo de una persona buena y moral que haya sido muy imprudente? No me vean a mí, búsquense entre sus amigos, no. Ser sabios es hacer la elección correcta, aun cuando no haya leyes morales claras que indiquen explícitamente qué hacer. Ser sabio es saber qué hacer en las zonas grises. Sí, porque está muy fácil cuando está bien claro el sí y el no. Pero lo gris, ahí es donde tiene uno que ser sabio. Ningún versículo bíblico te dirá explícitamente con quién casarte, qué trabajo escoger, si mudarte o cambiarte de casa. Sin embargo, una decisión equivocada puede ser desastrosa. ¿Qué podemos hacer entonces? Santiago 1:5 nos dice, si necesitan sabiduría, pídensela a nuestro generoso Dios y Él se las dará. No lo reprenderá por pedirla.
Cuando Santiago nos habla de sabiduría, no se refiere simplemente a adquirir conocimiento, sino a la capacidad de tomar decisiones sabias en medio de circunstancias difíciles. Santiago nos invita a pedir sabiduría, pero no cualquier sabiduría, sino la de Dios. ¿Cómo es esa sabiduría de Dios? Hay 3 características, por lo menos, que debemos encontrar si es sabiduría de Dios. Número 1, es práctica. La sabiduría que proviene de Dios no se trata solamente de conceptos y teorías, no simplemente es filosofías, de analogías, sino que se puede aplicar a cada aspecto de la vida. Y es por esta sabiduría, porque es una sabiduría práctica, es que tú y yo podemos vencer cada obstáculo en la vida que tenemos. Una persona inteligente puede tener grandes ideas, pero una persona sabia tiene grandes ideas y las pone a trabajar. Esa es la diferencia entre alguien inteligente y alguien sabio. El sabio hace que lo que tú crees se aplique en la realidad. Ideas muchos tenemos, pero no sabemos cómo aplicarlas en la realidad. Por eso, otro paréntesis. Cuando alguien viene con tu servidor y me dice, pastor, ¿qué te parece si hacemos esto, esto y esto y esto? ¿Y cómo le vas a hacer? Le pregunto yo, porque es muy fácil venir a traer cosas, pero ¿cómo las vas a aplicar? Vente y camina conmigo. Vente y ve lo que es hacer iglesia, para veamos si lo que tú me dices es muy sabio o no es muy sabio. Cierro paréntesis. Número 2, es divina. La sabiduría de Dios va más allá que el sentido común. Ser sabios no es solamente tener sentido común y ver cosas que son obvias, aunque a veces el sentido común es el menos común. Porque el sentido común nunca te moverá a alegrarte en medio de las dificultades. Es por eso que la sabiduría es divina, porque te da tranquilidad, confianza en medio de dificultades, algo que el sentido común nunca haría. Esta sabiduría siempre empieza por respetar a Dios. Nunca nos hará hacer cosas que ofendan a Dios. Esta sabiduría divina, cuando la tomas, te dirige a vivir bajo la dirección de Dios y te dará como resultado poder distinguir lo bueno y lo malo según los ojos de Dios. Número 3, es la imagen de Cristo. Cuando tú y yo le pedimos sabiduría a Dios, primordialmente lo que le estamos diciendo es que nos haga a imagen de Cristo. Si alguna decisión que tú quieras tomar no te hace parecerte a Jesús, por más buena que sea, por más correcta que sea, no es sabia. Continúa Santiago, versículo 6. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden. Porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola de mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Estas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Santiago nos dijo que podemos pedir sabiduría, que Dios nos la va a dar porque Él es generoso, pero hay una condición: que nuestra fe sea solamente en Dios y no dudemos.
¿Qué significa esto? Veamos un ejemplo en la Biblia. En el libro de Jeremías, capítulo 42, nos narra el caso de Johanan y su tribu, donde dice que ellos iban a ir a Egipto. Estaban dispuestos a ir a Egipto, pero de repente dicen, le piden a Jeremías que ore al Señor, dice, ora, versículo 3, ora que el Señor tu Dios nos muestre qué hacer y a dónde ir. Algo dice, bueno, está bien, voy a preguntarle a Dios a ver qué quiere que haga y a ver a dónde quiere que vaya. Jeremías, ayúdanos por favor, tú eres el profeta. Y juran y perjuran y dicen, mira Jeremías, tú pídele a Dios y te prometo, versículo 6, que me guste o no nos guste, obedeceremos al Señor, nuestro Dios, a quien te enviamos con nuestro ruego. Ellos van con Jeremías buscando la sabiduría de Dios, diciendo, de veras Dios, voy a hacer lo que tú me pidas. Voy a dejar esto si tú quieres que lo deje. Voy a cambiar esto si tú quieres que lo... De veras, te lo prometo. Seguro sí está bien. Viene Jeremías con la respuesta. Versículo 19 y les dice, escuchen, ustedes que forman el remanente de Judá, el Señor les ha dicho, no se vayan a Egipto. No olviden la advertencia que hoy les di, pues no fueron sinceros cuando me enviaron a orar al Señor, su Dios, por ustedes. Dijeron, solo dinos lo que el Señor nuestro Dios dice y lo haremos. Jeremías trae la respuesta y dice, ¿sabes qué? Que lo que tú querías no se va a poder. Dios no quiere que hagas eso. Se enojan. Versículo 43. Cuando Jeremías terminó capítulo 43, versículo 1 al 3, cuando Jeremías terminó de dar este mensaje del Señor su Dios al todo el pueblo, Johanan y sus amigos, la Biblia los describe como hombres arrogantes, le dijeron a Jeremías, mentira, el Señor nuestro Dios no nos ha prohibido ir a Egipto. Ellos ya tenían decidido qué iban a hacer. Estaban usando a Dios como pretexto, estaban usando a Dios y las cosas espirituales únicamente como una fachada, pero ya habían decidido qué hacer en su corazón. Es como el meme cuando quiero decirte que tus vacaciones no han sido aprobadas y ya estás en la playa. Así es. ¿Es malo ir a la playa? ¿Es malo tomar vacaciones? No. Da la casualidad que no tienes dinero, que tienes un trabajo, entonces es lo más sabio, ¿no? Ellos habían aplicado la de más vale pedir perdón que pedir permiso. Lo que no sabían es que es un terrible error buscar la dirección de Dios sin tener la intención de obedecerla. Por eso dicen que nunca jures por Dios en vano. Nunca le pidamos a Dios algo que en realidad no deseamos, que simplemente lo hacemos para quedar bien. Porque tenemos que recordar que Dios no puede ser engañado. No prometa lo que realmente no va a cumplir. Muchas veces acudimos a Dios no para buscar dirección, sino para que apruebe nuestro plan. Vamos con una falsa humildad. Señor, ¿qué te parece? Ya compré los boletos de avión y tengo reservado todo, pero si me voy de vacaciones, ya tomaste la decisión. No preguntaste a Dios. No es bueno hacer planes sin buscar la dirección de Dios. Pero es peor ir en contra
de lo que Dios nos ha dicho. Dios nos quiere dar sabiduría, pero tenemos que entender que si se la pedimos, debemos asegurarnos de no tener un as bajo la manga para decir, Dios, fíjate que siempre no, que tengo esta otra opción. Debemos tener lealtad sobre lo que Dios nos va a decir. Dios se tarda en responder porque quiere saber en dónde está nuestra lealtad. Tú y yo le podemos pedir cosas a Dios y muchas veces Dios no contesta o ya contestó pero casualmente no oímos porque no nos gustó. Y cuando no contesta, muchas veces lo que Él quiere saber es dónde está nuestro corazón. ¿Estamos cegados por lo que le estamos pidiendo? ¿O podemos descansar en Él? ¿Somos leales a nuestros sentimientos, nuestros gustos? Que no tienen que ser malos forzosamente, ¿eh? No estoy diciendo eso. ¿O somos leales a lo que Dios nos va a decir? Al tiempo en el que nos los va a decir y de la forma en que nos lo va a decir. Normalmente nosotros sí somos los que tardamos a responderle a Dios cuando no nos dice lo que queremos oír. Y si tomas una segunda opinión, Dios, no sé, a lo mejor puedes preguntarle a Miguel Ángel a ver qué dice. A lo mejor, no sé si no has pensado que a lo mejor te agarré de malas. Y no. Te voy a dar tiempo, Dios, para que cambies de opinión. Si confiamos en lo que Dios nos dice, Dios va a confiar en nosotros. Si no confiamos en lo que Dios nos dice, nadie va a confiar en nosotros. Yo te pregunto, ¿estás dispuesto a que Dios nos guíe en su sabiduría a pesar de los deseos de nuestro corazón? ¿Estás dispuesto? Todos queremos ser usados por Dios. Pero cuando te enfrentas a la responsabilidad, a lo que tienes que dejar de hacer, ¿estás dispuesto a obedecer a Dios a pesar de los deseos de tu corazón? ¿Estás dispuesto a responder al compromiso que tomaste? ¿O simplemente fue algo que se te ocurrió decir y ya no quieres hacer? Porque tu corazoncito, tierno, humilde, calidoso, caprichoso, rebelde, ingrato, es otra cosa, te dijo que ya no. Tenemos que confiar en que Dios siempre escoge lo mejor para nosotros y los mejores medios para alcanzarlo. No basta creer que Dios existe, debemos también creer en su cuidado amoroso. Esto implica depender de Él y esperar con certeza que Él oirá y responderá nuestras oraciones en su tiempo, no cuando a mí me urja. Sin embargo, cuando acudamos a Él, tenemos que tener mucho cuidado de no ir con una actitud egoísta, porque Dios no concede caprichos. A medida que tú y yo caminamos con Él y que confiamos en Él, es cuando Él sincronizará sus deseos con los nuestros. Y ahí es cuando la palabra dice que todo lo que tú y yo pidamos se hará realidad. Una persona con lealtad dividida no está convencida de que los caminos de Dios son los mejores y considera que las instrucciones de la Biblia son como cualquier otro tipo de consejo humano. Por eso esa persona se tambalea entre el sub y baja de sus sentimientos, entre lo que el mundo le dice y los conceptos que quiere aplicar y los mandatos de Dios.
Hoy sí le creo a la palabra, pero mañana le creo a lo que mis sentimientos y mi autoestima me dicen. Y mañana le creo a lo que el mundo me quiere decir. Ah, no, pero también mañana creo en la palabra de Dios. Es un sub y baja inestables. Para que tú y yo dejemos de vacilar entre lo que mis sentimientos, mis emociones me dicen, entre lo que el mundo me quiere hacer pensar y lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que tomar la decisión de comprometernos plenamente con Dios y serle fiel. Porque si no, tú y yo seremos necios. ¿Qué es la necedad? Proverbios 1:22 nos dice: simplones, ¿hasta cuándo insistirán en su ignorancia? Burlones, ¿hasta cuándo disfrutarán de sus burlas? Necios, ¿hasta cuándo odiarán el saber? Vengan y escuchen mi consejo, les abriré mi corazón y los haré sabios. La necedad es lo opuesto a la sabiduría. Los necios somos todos aquellas personas que estamos desconectados de la realidad y que por estar desconectados de la realidad amargamos nuestra propia existencia y la de los demás. ¿Te ha tocado platicar con un necio? Es bien frustrante. Y si no has platicado con un necio, es bien frustrante. Viven bajo su propia realidad, bajo sus propios conceptos. Mis hijos y yo, Mariano no entra ahí, tenemos un chiste local que decimos: solo un necio discute con otro necio. Nuestra necedad hace que nos desconectemos de lo que Dios dice de nosotros, de los problemas en los que nos estamos metiendo, de lo que estamos causando. Estamos desconectados de nuestra necedad, fuera de tiempo, espacio, lógica, razón. ¿Y sabes qué es lo peor? Que la necedad suprema es hacer de cualquier cosa que no sea Dios el centro de nuestras vidas. Tú y yo hacemos de una persona, un objeto, un sueño, una idea, el centro de nuestras vidas, y cuando nuestro mundo colapsa, cuando viene la desilusión y viene el fracaso, es ahí donde nos damos cuenta que no hemos construido lo que la palabra dice que debemos de hacer, que hemos hecho lo que Jesús llama un hombre insensato. Hemos puesto nuestra vida construido en la arena y no en la roca. Los necios siempre van más allá de los límites físicos, psicológicos, espirituales, en las relaciones. Siempre traspasan los límites, y cuando se hunden se andan preguntando por qué. La marca principal de los necios es que son obstinados, son sabios en su propia opinión, incapaces de aprender o ser corregidos. También un necio, una característica que tiene es que siempre siente la necesidad, de aquí adentro le sale, de protestar y quejarse en lugar de pasar por alto un desaire o un error. Cuando tú veas a alguien que por todo se queja, que nunca aporta nada, sin duda estás enfrente de un necio. El psicólogo infantil Jerome Kagan descubrió que los niños nacen con una de 3 temperamentos básicos, y que ese temperamento le determina a él cómo debe de actuar ante los problemas. Responde
inmediatamente a la dificultad? ¿Cómo afronta sus problemas? Algunos responden con ansiedad y abstinencia, otros con agresión y alguna acción correcta. Y hay otros que toman los problemas con optimismo y esfuerzo. Cada temperamento funciona para diferente tipo de situación. El problema es que si los padres no intervienen y educan a los niños, el temperamento de los niños los dominará. Creyendo que únicamente siempre es todo ansiedad, creyendo que únicamente siempre es todo optimismo y creyendo que siempre todo es hacer algo. Si los padres no intervienen y educan al niño para decirle esta actividad, esta actitud debe ser en este escenario y en este otro escenario. Dicho de otro modo, somos naturalmente obstinados e imprudentes. Vivimos siempre con nuestra visión del mundo, es que el mundo es así porque a mí siempre me ha tocado esto. Ah, no, pero a mí siempre me ha tocado de esta forma. Ay, a mí también me ha tocado de esta forma. Y como únicamente vemos lo que tenemos aquí, no somos sabios y no pedimos consejo, si nadie nos educa, no estaremos preparados para la vida. La cultura moderna hoy insiste en que debemos dejar que los niños sean ellos mismos. Pero si los dejamos que sean ellos mismos y no los educamos, esa actitud los llevará al desastre. Para llegar a ser más sabios, los ansiosos deben aprender a ser más audaces, evitar problemas. Los audaces a ser más cautos, no andar quemando a sus maestros a los 10 años. Y los optimistas a ser más reflexivos, que no todo el mundo es color de rosa, que no todo el mundo tiene buenas intenciones. Jesús es el único que siempre responde apropiadamente a cada situación, con una sabiduría perfecta. De ahí en fuera, todos los demás necesitamos ser enseñados. ¿Cómo obtenemos sabiduría? Número 1, identifica a tus ídolos, a tus ídolos. El primer paso es confiar en el Señor, porque tú y yo podemos creer en que Dios existe y aún así confiar en otra persona o en una circunstancia para que le dé significado y felicidad a mi vida. Y ese es tu verdadero Dios. Nos engañamos a nosotros mismos diciendo, sí, yo creo en Dios, pero toda mi felicidad está en este objetivo, está en esta persona, está en este evento de mi vida, pero sí creo en Dios. Y solo es hasta cuando las cosas salen mal que nos percatamos que le hemos dado más importancia a esa persona, a esa cosa, a ese sueño, que Dios. ¿Qué tiene que ver esto con la sabiduría? Tiene que ver todo. Porque hay muchas emociones que giran en torno a las cosas en las que tú y yo confiamos. Si tú y yo confiamos en nuestra carrera, si tú y yo confiamos en nuestro trabajo, en nuestro dinero, nuestras emociones van a estar ahí. Y cualquier cosa que amenace con dañarla o con quitarla, va a nublar nuestro juicio. Cuando lo perdamos, estaremos conmocionados, estaremos ansiosos, estaremos enojados o abatidos. Y todas estas cosas nublarán nuestro juicio, distorsionarán nuestra visión de nosotros mismos y del mundo. ¿Alguna vez has tomado una decisión enojado? ¿Triste? ¿Cómo te fue?
los ídolos del corazón conducen a necedades en la vida. Número 2, debemos someternos a la palabra de Dios. La gente de hoy no cuestiona su derecho ni su capacidad de cuestionarlo todo. No lo ponen en duda. Creen que tienen el derecho de poder opinar y poder criticar todo lo que se les venga en mente. Por lo tanto, ellos están acudiendo, están viviendo, creyendo que hay una autoridad suprema que a ellos les da ese derecho. Proverbio nos llama a que para ti y para mí la palabra de Dios sea esa autoridad. No en nuestro corazón ni nuestra intuición. Nuestra sabiduría aumentará a medida de que vivamos cada día obedeciendo la palabra de Dios. Número 3, que tú y yo seamos enseñables. Debemos tener la disposición a recibir el consejo. Los necios son sabios en su propia opinión. Debemos pedir consejo a quien tenga más experiencia que nosotros espiritualmente. Debemos escoger quiénes son nuestros consejeros. Algunos de nosotros no recibimos ningún consejo de nadie. Si tú quieres deshabilitar mi función como pastor, es muy fácil. Tú únicamente vienes y me dices, es que Dios me dijo. Si tú me dices eso, yo quito mis manos, no opino, porque ¿quién soy yo para decir lo contrario a lo que Dios te dice? Hay personas que van con una persona, alguien que les dé un consejo, no les gusta lo que les dice. ¿Qué crees que hacen? Pues van con otro. No les gusta lo que les dice y van con otro. No les gusta. Y al final terminan haciendo lo que querían hacer desde un principio, su santa voluntad. Hay otras personas, otro tipo de necios, que solo escuchan el consejo de quien ellos consideran correcto. Como por ejemplo los adolescentes. ¿A quién le hacen caso primordialmente? A sus pares, ¿verdad? Pero su inexperiencia los hace rechazar el consejo de personas mayores. El de etapa, nada más que hay adolescentes ya casados con 5 y 6 hijos. Ese es otro tema. La sabiduría es ver las cosas a través de tantos ojos como sea posible. A través de la palabra de Dios y a través de los ojos de tus amigos, de personas diferentes a ti, de otras razas, con punto de vista diferente, inclusive hasta de tus críticos. Los hombres y mujeres sabios deben crear una compañía de consejeros a su alrededor, mentores, amigos y personas a quien les puedan pedir una segunda opinión. Y número 4, ya para terminar, es aprender de la adversidad. El distintivo de una persona sabia es que está preparado para el sufrimiento. No lo busca, no lo desea, no se pone la camiseta de mártir, pero está preparado. Porque si tú no estás preparado para afrontar dificultades, si crees que el mundo siempre es rosa y que el mundo de los optimistas, no eres competente respecto a las realidades de la vida. Si sabes que el sufrimiento es inevitable y que el sufrimiento te hará ser más sabio o más necio, ¿qué deberías de hacer? Debes aceptar tus problemas como medios para el crecimiento espiritual
y como una oportunidad para conocer más a nuestro amoroso Padre Celestial. Porque incluso cuando no puedas cambiar la situación, siempre podrás glorificar a Dios teniendo una actitud de confianza en Él en medio del sufrimiento, en lugar de amargarte. Las personas que no conocen a Dios, ellos podrán creer que la sabiduría es un concepto, que es una teoría, que son pasos a hacer, pero para los que conocemos a Dios, ¿qué es la sabiduría? 1 Corintios 1:24 dice: sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Versículo 30, Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Cristo es la sabiduría de Dios. Si queremos tener la sabiduría que nos muestra Proverbios, solo es posible por medio de la fe en Cristo Jesús. La persona más sabia, la sabiduría en sí mismo, aún conociendo cómo éramos tú y yo, aún conociendo qué es lo que hacíamos, la persona más sabia, ¿sabes qué nos hizo? Nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y nos hizo santos y nos liberó del pecado. Muchas veces nosotros, nuestra necedad nos hace creer que la sabiduría andando se equivocó y que no nos hizo justos, ni nos liberó del pecado, ni nos unió con Dios. Yo te invito a que terminemos orando por esa situación donde tú y yo no sabemos qué hacer. Esas decisiones que tenemos que tomar, que no sabemos qué hacer.